la batalla había terminado. Y los héroes habían perdido. Si bien acabaron con Hammer, sus terroristas y parte de los demonios y criaturas presentes, Abraham y sus amigos yacían esparcidos por la enorme sala de las catacumbas. Heridos, agotados y derrotados. El poder que habían recibido no había sido suficiente para vencer a Ragún, Alan, Salomé y Fernanda al mismo tiempo. La resistencia había llegado a su fin. Abraham apenas podía mantenerse consciente. A su alrededor veía a Marcos, Ángel, Isabel, Andrea, Leonardo, Samuel y Alice igualmente derribados. Incluso Alison y Ryan habían sido vencidas. Salomé observó la escena con una sonrisa triunfante. Al final, era inevitable. Alan permanecía de pie, respirando con dificultad. Varias heridas cubrían su cuerpo, una de sus alas estaba desgarrada y la sangre recorría sus brazos. Ragún tampoco estaba ileso, pero seguía de pie, y eso era suficiente. Entonces ocurrió algo inesperado. Una luz inmensa descendió desde las alturas, pura y tan cegadora. Todos los presentes se cubrieron los ojos. Salomé dio un paso atrás. ¿Qué es esto? Decenas de figuras aladas aparecieron brevemente dentro del resplandor. Ángeles. La luz envolvió a Abraham y a los demás. No estaban muertos, pero tampoco podían continuar luchando. La energía los rodeó por completo. Y un instante después desaparecieron. Salomé abrió los ojos. La sala estaba vacía. Solo quedaban ellos. Alan soltó un largo suspiro. Se fueron. Ragún observó el lugar donde Abraham había estado. No importa. Y entonces el grimorio de la calamidad absoluta comenzó a brillar. Más que nunca. Las runas cubrieron toda la sala. Las paredes temblaron. El suelo se abrió. Y el portal terminó de completarse. Esta vez no hubo interrupciones. No hubo héroes para detenerlo. No hubo milagros. Usando a Ryan y Alison como sacrificio y motor extra con su sangre, el portal se abrió por completo. Miles de rugidos resonaron desde el otro lado. Las primeras criaturas comenzaron a cruzar. Luego decenas. Después cientos. Un ejército infernal emergió de las profundidades. Demonios alados. Bestias colosales. Monstruos de múltiples ojos y colmillos. La invasión había comenzado. Fernanda observó todo desde un extremo de la sala. Su expresión permanecía completamente neutral. No sonreía, ni celebraba. No parecía feliz. Simplemente observaba. Cuando varios demonios intentaron acercarse a ella, los apartó de un hachazo. Luego caminó hacia parte del círculo ritual. Y lo destruyó. Las antiguas runas se fragmentaron. Parte del poder del grimorio desapareció. El portal se volvió ligeramente inestable. Salomé giró furiosa. ¿Qué hiciste? Fernanda ni siquiera respondió. Simplemente comenzó a alejarse. Deténganla. Varios demonios corrieron tras ella, pero nunca lograron alcanzarla. Fernanda desapareció en las profundidades de las catacumbas, y jamás volvieron a encontrarla. Así sería dentro de mucho. La furia de Salomé fue enorme, pero ya era tarde. El portal seguía abierto, y Ragor estaba cruzando. La gigantesca figura emergió lentamente desde el otro lado. Su sola presencia hacía temblar la realidad. Incluso muchos demonios menores se arrodillaron al verlo. Ragor había llegado a la tierra, y con él, el verdadero apocalipsis. Los meses pasaron. La resistencia humana cayó una ciudad tras otra. Los ejércitos fueron derrotados. Las fronteras desaparecieron. El país entero terminó sucumbiendo. Y después otros siguieron el mismo destino. Las ciudades ardían. El cielo permanecía cubierto por nubes oscuras. Gigantescas fortalezas demoníacas reemplazaban antiguos edificios. Las calles pertenecían ahora a las criaturas del infierno. En el centro de una enorme avenida destruida avanzaba una procesión. Miles de demonios marchaban. Portaban estandartes oscuros, armas infernales y decenas de ellos cargaban un gigantesco trono negro adornado con huesos, cuernos y fuego. Sentado en él estaba Ragún. Su aspecto había cambiado. Portaba una imponente armadura demoníaca, oscura, majestuosa, aterradora. Todo eso lo defendía, con una corona oscura que descansaba sobre su cabeza. A su lado caminaba Salomé.
Vestía un largo traje rojo adornado con detalles dorados. Su vientre ya era notablemente grande. Una nueva vida crecía dentro de ella. Y sobre su cabeza reposaba una corona similar. La multitud demoníaca rugía mientras ambos eran proclamados como los soberanos del nuevo mundo, los reyes del apocalipsis. Detrás del trono caminaba una figura aún más imponente. Ragor. No necesitaba corona, no necesitaba armadura. Su sola presencia bastaba para inspirar terror. Los demonios inclinaban la cabeza a su paso, y las criaturas más débiles evitaban incluso mirarlo directamente. Más atrás avanzaban las legiones infernales. Miles. Quizás millones. Y liderándolas estaba Alan. Sus alas negras se extendían detrás de él. Su armadura demoníaca brillaba bajo el cielo oscuro. Su mirada roja permanecía fija al frente, comandando los ejércitos del infierno. Meses después de la caída de la humanidad, el mundo había cambiado por completo. Donde antes existían ciudades, ahora se alzaban fortalezas infernales. Donde antes había carreteras y edificios, ahora se extendían campos oscuros iluminados por fuego eterno y enormes estructuras construidas por demonios. Y aún así, Alan no podía dejar de pensar. Aquella tarde permanecía de pie en uno de los balcones del enorme palacio levantado sobre las ruinas de la antigua capital. Sus alas negras descansaban plegadas sobre su espalda mientras observaba el horizonte destruido. Detrás de él apareció Salomé. Su vestido rojo rozaba el suelo mientras caminaba lentamente. Su embarazo ya había llegado al 9º mes. Faltaba poco, muy poco. Otra vez pensando demasiado, Dijo con suavidad. Alan no respondió de inmediato. Continuó observando el cielo oscuro. Madre. Salomé levantó una ceja. ¿Sí? ¿Todo tiene un final? La mujer permaneció en silencio. Alan bajó ligeramente la mirada. Si Abraham vuelve. Si logra reunir fuerzas. Y si algún día nos derrota. Por primera vez su voz mostró cierta incertidumbre. ¿Cuál será nuestro castigo? Salomé suspiró. Luego se acercó a él. No pienses en eso. Pero podría ocurrir. No. Tomó el rostro de su hijo con suavidad. Debes mirar al futuro. Sus ojos brillaban con ilusión. La tierra ya es nuestra. Es tuya. Pronto terminaremos de conquistar lo que queda. Y cuando llegue el momento, una nueva raza caminará sobre este mundo. La mujer sonrió. Un nuevo mundo nos espera, Alan. Lo tomó de las manos. Y las colocó sobre su vientre. Un mundo que pondremos a nuestros pies. Alan sintió el movimiento de inmediato. Una pequeña patada. Luego otra. Sus ojos se abrieron ligeramente. Pudo sentir la vida que crecía allí. Su hermana. Aquel ser mitad humano y mitad demonio. Se agachó lentamente. Apoyó una mano sobre el vientre. Luego otra. Y finalmente acercó el oído. Durante unos segundos no escuchó nada. Pero después. Algo. Pequeños sonidos. Gruñidos suaves. Como si intentara comunicarse. Alan sonrió por primera vez en varios días. Está hablando. Lo sé. Respondió Salomé. Alan apoyó la cabeza con más cuidado. Escuchando e intentando entender. Aunque no comprendía las palabras, sentía algo extraño. Como si aquella pequeña vida ya estuviera consciente. Como si los estuviera observando. Como si los conociera. Las alas de Alan se extendieron lentamente. Y sin darse cuenta abrazó el vientre de su madre. Salomé sonrió con ternura. Luego rodeó a su hijo con los brazos. En ese momento apareció Ragum. La enorme figura demoníaca observó la escena durante unos segundos. Y después se unió al abrazo. Los tres permanecieron así. Como una familia. Mientras el mundo ardía a sus pies. A la distancia, Ragor los observaba. Completamente indiferente. Como si aquello no tuviera importancia para él. Como si estuviera pensando en algo mucho más grande. Una semana después, los demonios regresaron con una prisionera. Era Fernanda. Había intentado escapar durante meses. Luchando, matando y resistiendo a todo este caos. Pero finalmente terminó rodeada por demasiados enemigos. Incluso entonces siguió peleando, golpeando, mordiendo, intentando liberarse, hasta que fue llevada ante Salomé. La mujer no mostró enojo,
ni deseo de castigarla. Simplemente caminó hacia ella, y colocó una mano sobre su hombro. Tranquila. Fernanda intentó apartarse, pero Salomé fue más rápida. Tomó una de sus manos, y la colocó sobre su vientre. Al principio Fernanda quiso retirarla, pero entonces sintió algo. El movimiento, los latidos, la vida. Salomé sonrió. Este es el futuro. Fernanda permaneció en silencio. Te daré una oportunidad más. Pasaron varios segundos. Finalmente Fernanda habló. Eso es muy arriesgado. Salomé frunció ligeramente el ceño. ¿Por qué? Fernanda observó el vientre. Luego levantó la mirada. Porque más les vale preparar la tierra. ¿Prepararla para qué? La respuesta llegó inmediatamente. No para ustedes, El silencio se hizo absoluto. sino para él. Por primera vez la sonrisa de Salomé desapareció. Él. Fernanda no respondió. No hizo falta. La comprensión llegó sola. Las manos de Salomé fueron lentamente hacia su vientre. Y por primera vez en muchísimo tiempo. Sintió un miedo real y profundo. Porque comprendió a quién se refería Fernanda. No era Abraham. No era un héroe. No era ningún humano. Ni siquiera era Dios. Era aquello que existía al otro lado del equilibrio. La contraparte. La oscuridad absoluta. El soberano al que incluso los demonios debían responder. Alan notó el miedo de su madre y se acercó para tranquilizarla. Todo estará bien. Salomé intentó sonreír. Pero la duda ya se había instalado. Volteó hacia Ragum. Esperando una respuesta. Esperando seguridad. El demonio permaneció observando el horizonte destruido. Pensativo. Por primera vez desde que conquistó el mundo. Como si también comprendiera las implicaciones de aquellas palabras. Y entonces ocurrió algo inesperado. Ragor comenzó a reír de manera profunda y pesada, que hizo temblar las paredes del palacio. Todos lo miraron. Incluso Ragum. Incluso Salomé. Incluso Alan. Ragor continuó riendo unos segundos más, hasta que finalmente habló. Es inevitable. Nada más. Solo esas dos palabras. Pero fueron suficientes para que el silencio volviera a dominar el lugar. El llanto de una recién nacida resonó por todo el inmenso palacio infernal. Había nacido la segunda hija de Salomé y Ragum. Una niña de pequeños cuernos negros, ojos de un rojo intenso y unas diminutas alas que apenas comenzaban a formarse. Rakrian. Mi bella Rakrian. Susurró Salomé con una sonrisa llena de orgullo. Alan observó a su pequeña hermana entre los brazos de su madre. Por un instante creyó que todavía existía algo de paz. Pero aquella sensación duró muy poco. Los años siguientes estuvieron marcados por la guerra. Rakrian creció rodeada por el fuego del infierno y aprendió a gobernar junto a sus padres. La nueva raza de híbridos entre demonios y humanos se multiplicó, extendiéndose por todo el planeta hasta convertir a la humanidad en una especie al borde de la extinción. Parecía que nada podría detenerlos. Pero las palabras de Fernanda jamás dejaron de resonar. Preparen la tierra, no para ustedes, sino para él. Y entonces, en cuestión de tiempo, sucedió. El cielo dejó de ser rojo. Las llamas comenzaron a extinguirse por sí solas. Incluso el viento desapareció. Un silencio absoluto cubrió el mundo. Los demonios levantaron la vista. Ragor dejó de caminar. Ragum sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Salomé abrazó a Rakrian con fuerza. Alan comprendió de inmediato. Ya llegó. Una oscuridad mucho más antigua que el propio infierno descendió sobre la tierra. No era un ejército. No era un dios. Era él, el soberano absoluto del infierno. Aquel cuya existencia ni siquiera los demonios se atrevían a nombrar. El diablo. No hubo guerra. No hubo negociación. Solo sometimiento. Incluso Ragor, uno de los demonios generales más poderosos del infierno, cayó de rodillas. Ragum intentó enfrentarlo. Fue derrotado en casi un instante. Salomé comprendió que resistirse solo significaría la destrucción de sus hijos. Con el corazón destrozado, entregó el grimorio de la calamidad absoluta. Y desde aquel momento, el diablo tomó el control absoluto del infierno y de la tierra. Los reyes dejaron de ser reyes. Ahora solo eran sirvientes. Ragor, Ragum,
Salomé, Alan, Rakrian. Todos pasaron a formar parte de un ejército infinitamente mayor. Las campañas de conquista continuaron. Las últimas ciudades humanas desaparecieron. Uno tras otro, los grandes guerreros cayeron. Toda esperanza parecía haberse extinguido. Hasta que un día, el ejército infernal llegó a las ruinas de la antigua ciudad de Nueva York. El cielo permanecía cubierto por nubes negras. El atardecer tenía el horizonte de un rojo profundo. Las tropas demoníacas avanzaban en silencio. Alan caminaba al frente. Rakrian marchaba a su lado. Ragor observaba el horizonte. Fernanda permanecía inmóvil sobre unas ruinas, todavía encadenada. Y el diablo contemplaba las ciudades de lo alto. Entonces ocurrió. Un pequeño punto de luz apareció entre las nubes. Nadie le dio importancia. Pero siguió creciendo. Cada segundo brillaba más, más, y más. Hasta que el cielo entero quedó cubierto por una luz imposible de contemplar. La oscuridad retrocedió. Las nubes desaparecieron. El resplandor bañó la ciudad como un nuevo amanecer. Incluso el diablo levantó lentamente la mirada. Alan dio un paso al frente. Sus ojos temblaban. Conocía aquella luz. La había visto una sola vez. Muchos años atrás. Cuando todavía era un estudiante. Cuando aún existía esperanza. Una lágrima descendió lentamente por su rostro. Abraham. Del corazón de aquella luz descendió una figura envuelta en llamas azules y electricidad. Con una espada diferente, de acero azul, y alas de luz resplandeciente como el cobalto. Detrás de él, miles de ángeles desplegaron sus alas. Y junto a ellos aparecieron quienes una vez lucharon a su lado. Marcos, Andrea, Alice, Ángel, Leonardo, Isabel, Samuel. Todos regresaban una última vez. Abraham abrió los ojos. Tan azules y profundos, casi sin iris. Su mirada se encontró con la de Alan. No hicieron falta palabras. Ambos comprendieron que aquel era el último encuentro. La última batalla. La última oportunidad. Mientras el cielo brillaba con la última luz enviada por Dios para salvar a la humanidad. Y así, el juicio final dio comienzo.